Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a continuar con autoridad y liderazgo. Nosotros podíamos hablar o estamos hablando y definir al liderazgo como una influencia interpersonal, o sea, una influencia entre personas que se ejerce en una situación. Esto es importante. El liderazgo se da en situaciones, lo vamos a desarrollar más adelante. Ese liderazgo está orientado. No es un liderazgo espontáneo y para todo. Está orientado a un fin específico y emplea para su objetivo el proceso de comunicación, que lo hemos visto ya. Entonces, tenemos que entenderlo como eso, como una influencia. Otros lo definen como un proceso, pero igual, en ese proceso, lo que tenemos es influencia sobre los colaboradores y siempre hacia un objetivo definido. Algunas diferencias que me interesa marcar entre un jefe y un líder. El jefe está, ambos, tanto jefe como líder, tienen poder. Pero el jefe tiene poder en función de qué? De la estructura, de la organización. Es la autoridad formal. Tiene el poder que le ha sido otorgado. Mientras que el líder ejerce una autoridad y tiene un poder, pero es una autoridad natural. El jefe no necesita generar confianza, porque es el jefe, mientras que el líder genera habitualmente confianza. El jefe no necesita tener adhesión y generalmente el líder genera adhesión. Y acá vienen las preguntas. ¿Cómo se llega a ser líder? Hay una realidad. Hay gente que nace líder. Y esto habitualmente está asociado al carisma. ¿Qué es el carisma? Atributos personales que algunos tienen desde que nacen, que permiten y que le brindan influencia sobre otras personas. Líderes carismáticos, para que entiendan qué es esto del carisma, esto que es un poder que se ejerce y tiene influencia sobre otros. Nelson Mandela fue un líder carismático. John Fitzgerald Kennedy fue carismático. Benito Mussolini y Adolfo Hitler fueron carismáticos. Perón, carismático. Raúl Alfonsín. Menem e incluso Néstor Kirchner con su estilo particular. Todos ellos han sido líderes carismáticos. Entonces, por un lado, decimos que sí, el carisma existe y le da cierta ventaja, cierta cualidad de poder al que tiene esa condición de ser carismático. Pero también se puede aprender a ser líder. También es posible aprender a ser líder. ¿Cómo? Si entendemos al liderazgo como una forma de ejercer cierto poder, y si lo diferenciamos de la autoridad, o sea, el líder es una cosa, el jefe es otra cosa, el líder ejerce un poder informal, no un poder formal dado por la estructura, sino un poder informal, una influencia que ejerce. ¿Cómo una persona empieza a ejercer poder? ¿Cómo empieza a disponer de cierta influencia, a tener esa capacidad de influir en otros? Algunas formas son el poder, lo que se llama poder técnico.
¿Quién empieza a desarrollar una influencia sobre otros? Aquel que sabe de lo que habla, aquel que sabe lo que está haciendo. Si sabe de algo, ya tiene una herramienta para influir sobre otros, porque opina y lo escuchan. ¿Por qué? Porque sabe. Entonces, si ustedes quieren ser líderes, lo que deben hacer es saber algo en especial, algo que otros no sepan. Después existe otro tipo de poder que es el poder moral. Actuar, vivir de una forma que sea coherente con la imagen. Lo que yo digo es lo que yo vivo. Cuando una persona vive de una manera y habla de una manera, expresa unos objetivos y vive de acuerdo a esos objetivos, esa persona también adquiere liderazgo. Una persona que no nombré, Mahatma Gandhi. Otro que también nombré, Nelson Mandela. Ellos lucharon por la paz desde la paz. Ellos fueron siempre pacíficos y consiguieron la paz. Entonces, esta influencia, este poder que se adquiere, no va a ser absoluto, va a ser relativo. ¿Relativo a qué? A las situaciones. Porque el liderazgo no es total, sino que es situacional. Va a depender de la situación. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, y acá me estaba olvidando. Algunos de los caracteres o valores que ejerce quien, o que debe ejercer quien ejerce un buen liderazgo, son disciplina, la verdad, la compasión, la determinación, autoestima, alegría de vida, perseverancia. Pero volviendo al liderazgo situacional, les voy a dar este ejemplo, que ya lo hemos visto cuando hablamos de la estructura de la organización a través del modelo de Taylor. Tenemos acá una estructura donde tenemos una autoridad, dos subalternos y los subordinados. Acá esta persona es la que ejerce normalmente la autoridad y eventualmente puede ser quien ejerce el liderazgo también. Conociendo al grupo, supongamos que sabemos que este miembro de la organización dedica parte de su actividad o parte de su tiempo a trabajar como bombero. O sea, sabe batallar contra el fuego. Y en este ambiente organizacional se produce un incendio. Esta persona, que no es la autoridad, pasa a ser en ese momento quien va a conducir seguramente a este grupo. Se va a convertir en esta situación en el líder. Y si estos lo reconocen en este caso por su conocimiento técnico como bombero, sabe lo que hace, entonces naturalmente el grupo va a identificarlo como líder. En esa situación, terminada la situación, el grupo va a seguir funcionando como siempre. Entonces, cuando hablamos de situacional, estamos hablando de eso. Entonces, el éxito va a estar dado en la aplicación del liderazgo acorde a la situación. Entonces, si ustedes que están escuchando esto quieren en algún momento actuar y ser como líderes o ser líderes, deben, por ejemplo, saber de algo y tener conductas acordes a esa forma de expresarse y de ser. Acá estamos orientados en esto a la administración de personal. Sería fantástico que existiera una fórmula polinómica para definir la motivación del empleado en base al jefe, al sueldo, a la tarea, al reconocimiento. Y la realidad es que esto no existe. No hay
no hay una fórmula, porque no hay dos personas iguales. En la administración de personal se debe trabajar, se debe actuar en función de la gente con que uno trabaja. Eso es variable. Entonces, para hacer coincidir, para poder trabajar con la gente y hacer coincidir lo que la gente quiere con lo que la organización necesita, estamos hablando de motivación, cómo motivar, y cada persona se motiva de forma diferente. Hemos hablado anteriormente de Abraham Maslow. Esto nos da una cantidad de información, una cantidad de datos sobre cómo administrar, cómo gestionar al personal. También hay otros factores de motivación: el dinero, el poder, un buen jefe, el reconocimiento que la gente reciba, los logros alcanzados, a veces el horario de trabajo, el ambiente de trabajo, el grupo, los pares. Esto lo hemos visto por otra parte cuando hablamos de Elton Mayo. La organización, servicios adicionales como guardería, por ejemplo, y otras tantas variables como personas diferentes hay. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta cuando estamos hablando de principios de cómo gestionar un grupo de personas es la madurez de los miembros de la organización. Por hoy voy a cerrar acá, y madurez de los miembros de la organización lo dejo para el siguiente video.